Hermanos, muy buenos días. Hermanos, muy buenos días. Estamos de nuevo acá en este momento, en este espacio que como iglesia tenemos para tener un tiempo devocional. Estamos con problemas de internet y tuvimos que salirnos de la casa para venir aquí a la iglesia del Señor, al edificio donde nos congregamos, y tenemos la oportunidad de empezar de manera quizá breve por el tiempo, un espacio para buscar al Señor. Así que queremos pedir disculpas por los inconvenientes y deseamos que estén bien, deseamos que el Señor los bendiga. Así que si hay alguien ahí, por ahí vi una reacción. Entonces, bienvenidos hermanos amados, que el Señor los bendiga y disculpen las interrupciones. ¿Verdad? Habíamos leído o estábamos empezando a leer Isaías para hablar de la temporalidad del tiempo, o sea, lo rápido más bien del tiempo, pero se nos fue el internet, así que ahora estamos aquí en la iglesia y damos gracias a Dios por este tiempo. Por ahí había visto yo un mensajito del pastor Wilfredo, Angelo Wilfredo Misa, así que le mandamos un abrazo a nuestro hermano, deseamos que él esté bien. Yo quiero, aprovechando que estoy aquí, me vine al piano y tenemos este hermoso piano acá. Excelente martes, dice Renato, un abrazo Renato, qué gusto saludarlo, que el Señor le bendiga. Y hermana Liz Juárez también un abrazo, hermana, que el Señor ahí te esté bendiciendo múltiplemente, ¿verdad? Así que bienvenidos. Si hay alguien más también bienvenido. Ahora me aparece 0 ahí, pero ustedes dos están acá, así que no sé si hay alguien más. Entonces, todos los que estén conectados, bienvenidos. Hay un himno, este es el 89. Me gustaría que pudiéramos cantarlo. A mí en lo particular me encanta, este himno que dice: vine a alabar a Dios. Así que cantémoslo. Vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Una vez más, yo vine a alabar a Dios, yo vine a alabar. Enseñó un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que yo vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor. Bueno, hermanos, estamos aquí pidiéndoles disculpas porque tuvimos problemas con el internet en la casa pastoral y nos venimos para acá así un poco rápido, ¿verdad? Deseando que pudiéramos todavía tener este espacio juntos de comunión, ¿verdad? Así que bienvenidos cada uno de ustedes, hermana Élida, hermano Luis, de nuevo, hermano, un abrazo, hermana Liz Juárez. Dice: buenos días, hermano, Dios bendiga este tiempo devocional. Hermana Albi dice: buenos días, hermano Rubén, Dios le bendiga. Estamos en fecha 12 de mayo. Saluditos todos, a todos, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermano. Es que yo tenía ahí una confusión, no sabía qué fecha era, pero el tiempo se está yendo rapidísimo y yo quería leerle Isaías capítulo 40, así que le voy a invitar que se
me acompañen a Isaías 40. Allá tenía una Biblia nueva y no podía abrir la página, ¿verdad? Aquí tengo mi Biblia que siempre uso y esta está así como que ya más accesible, ¿verdad? Así que les voy a leer el 40, verso 1 hasta el verso 8, dice así: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. ¿Verdad? Así que aquí está contrastando en estos versículos finales nuestra condición temporal sobre la tierra y en contraste la palabra de Dios que es eterna. Saludamos a hermana Lucy Juárez, hermana Claudia, también dice buenos días hermanos, Dios los siga bendiciendo. Agradecida con Dios por su infinita misericordia y amor. Hoy les pido que de favor me apoyen en oración. Sé que Dios abrió la puerta de trabajo de mi hija. Vamos a ver qué más. De trabajo de mi hija Alexandra, es una bendición que trabaje tan cerca de casa. Hoy les pido por su jefe para que Dios lo bendiga y tratar a mi hija, su tratar a mi hija sea mejor. Amén. ¿Verdad que el Señor te bendiga en esa petición? Y nos unimos a ella, claro que sí. Dice hermano Francisco, buen día a todos. Que Dios nos bendiga a todos. Amén, hermanos. Fíjense que saliendo de mi casa dejé mi lápiz, dejé mi papel, mi cuaderno donde escribo, así que hoy no tengo cómo apuntar. Y vamos a hacer una oración entonces por hermana Claudia, porque ella está pidiendo oración para que no se nos escape, ¿verdad?, de la mente. Así que acompáñenme a orar de una vez por nuestra hermana. Padre bueno, te damos gracias y gloria porque, Señor, empezamos este tiempo y lo hacemos en tu nombre, encomendados a ti, y tenemos la oportunidad de elevar también nuestra voz en adoración a ti, exaltándote porque eres bueno, porque eres fiel para con nosotros. Hoy queremos rogarte por la petición de hermana Claudia. Te damos gracias porque Alexandra ya tiene trabajo. El año pasado estaba estudiando, hoy ya está trabajando, así que gracias, Señor, por ello. Y queremos rogarte por su vida para que en el ambiente laboral, Señor, tú la guardes, la bendigas y su desempeño sea óptimo. Te pedimos por sus jefes o por su jefe inmediato, para que su trato sea con sabiduría, afable, con responsabilidad, Señor. Sabemos que las relaciones interpersonales son complicadas, así que nosotros rogamos por ellas para que a ella le des gracia, le des sabiduría, le des paciencia, y a su jefe también, Señor, le permitas trabajar como superior, con responsabilidad, ejerciendo el liderazgo de buena manera. Así que te pedimos por él sabiduría para que en su relación con sus colaboradores pueda hacerlo de buena manera. Gracias, Padre, por la vida de Claudia y porque juntos podemos elevar esta oración hacia ti. En el nombre de Cristo, bendito, lo agradecemos y pedimos todo. Amén y amén. Hermanos, qué bendición tenerles aquí conmigo en este espacio. Hay otro himno que me gustaría que pudiéramos cantar, y tengo que mover esto un poquito acá. Y este es el himno 90, está a la par. Usted lo conoce, está basado en el Salmo 145. Y dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey. Así que cantémoslo. Es
es el himno 90 y le invito a que cante conmigo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Que podemos cantar a nuestro Dios y exaltarlo con todo lo que Él es, ¿verdad? Ahí dice hermana Claudia, gracias pastor Rubén y hermanos. Saludamos a hermana Rosy, que el Señor le bendiga, amada hermana, qué gusto tenerle aquí con nosotros, ¿verdad? Bienvenidos entonces cada uno de nuestros amados hermanos que hoy están conectados. Queremos ir a la palabra del Señor y tener un espacio, ya que el tiempo avanzó, hermanos, porque pues tuvimos problemas al principio, más bien yo tuve problemas al principio con el internet. Y quiero llevarle al libro de Primera de Pedro. Usted se acordará que nosotros terminamos Santiago, y no hay nada más hermoso que agarrar la Biblia tal cual está, libro por libro, verso por verso, para que nosotros podamos ir conociendo todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo en el libro de Hechos trae desde Éfeso a los ancianos y los lleva a Mileto, pide que se reúnan ahí. Y entonces les dice, yo no he rehusado enseñarles a ustedes todo el consejo de Dios, así que estoy limpio de la sangre de ustedes. Y esta es una labor hermosa y maravillosa que Pablo pudo desarrollar con la iglesia del principio, ¿verdad? Y nos dejó un ejemplo de cómo nosotros debemos tomar la Escritura y agarrar todo el consejo de Dios se vuelve necesario. Así que yo quiero que vaya a Pedro. Es una carta hermosa que se piensa fue escrita entre el año 62 y el año 64. Ese año 64 Nerón está en una etapa de declinación, porque se ha incendiado en la ciudad de Roma, la capital del imperio, y entonces empieza a perder popularidad. Él preocupado por esa popularidad que está perdiendo, porque usted sabe que todo político, hombre de Estado, pues vive de la imagen y de su popularidad. Este hombre está perdiendo dicha popularidad y empieza se entiende que él es el que quema la ciudad, incendia la ciudad de Roma. Hay 14 barrios para esa época en la ciudad, y de esos 14 barrios 10 fueron quemados. Entonces el pueblo empieza a verlo con recelo, con desconfianza, empiezan a dudar de sus capacidades mentales, es un desquiciado. Y él astutamente
acecha, no acecha, él inculpa a los creyentes del incendio, ¿verdad? Los acusa de haber cometido ese crimen y por lo tanto los empieza a perseguir y a matar. A casa cristianos y los incendia, los quema, porque dice que son la luz del mundo, entonces que brillen. Y de esa cuenta, bajo Primera de Pedro, es una carta que se entiende está siendo escrita en un tiempo de aflicción para los creyentes dentro del imperio. Así que Pedro es el autor de esta carta. El año más o menos es el año 62 y año 64, en ese periodo de tiempo. Algunos dicen que es en el 64, otros dan un margen para pensar de que fue escrita entre el 62 y el 64. El apóstol Pedro es uno de los discípulos que vino a ser caudillo dentro del liderazgo de los 12 apóstoles. Usted va a encontrar a Pedro, que es el primero que habla, el primero que responde. Él es el que saca la espada ante aquel grupo de personas que llegan a prender al Señor en el huerto de Getsemaní y le vuela la cabeza, le vuela la oreja a Malco. Y es el que responde cuando nuestro Señor Jesucristo dice: ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿Qué piensan del Hijo del Hombre, verdad? ¿Quién es Él? Y entonces Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. El Señor dice: bienaventurado Pedro eres, porque eso no te lo revela ni carne ni sangre. Pedro siempre es el que contesta, ¿verdad? El que responde a las preguntas del Señor. Por lo menos eso se deja ver en los evangelios. Después también en otra escena la gente está abandonando al Señor Jesús por la doctrina que Él está dando sobre el pan. Jesucristo es el pan de vida, y el que no come su carne y bebe su sangre pues no tiene vida. Muchos a raíz de esta enseñanza se apartan del Señor, y Él, viendo a sus discípulos, les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro contesta: Señor, ¿a quién iremos? Eres tú quien tiene palabras de vida eterna. Él se pronuncia entonces como alguien que siempre lleva la batuta, que siempre es bastante impulsivo en su forma de ser y su forma de hablar. Se acordarán ustedes también de aquella escena donde el Señor le dice que le negará 3 veces. Él no se lo cree, dice: yo, Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Al final todos sabemos lo que pasó. Sigue a Jesús, llega a la casa del sumo sacerdote, está en la fogata sentado mientras está llevando el juicio ilegal del Señor Jesucristo. Ahí le niega ante la criada, como dice nuestro Señor, y queda expuesta su traición, ¿verdad? Pedro es un hombre temperamental, Pedro es un hombre impulsivo. Cuando él mira al Señor también asando el pescadito, y ellos ya sobre la balsa, se arropa, se viste, se lanza y se va a ver al Señor ya resucitado. Pedro siempre toma la batuta, la delantera, y claro, esto previo a la manifestación de Pentecostés en los días del ministerio del Señor, ¿verdad? Pero después Pedro es un hombre ya bastante distinto, bajo la guianza, el control y el dominio del Espíritu. Usted lo puede ver en el libro de Hechos, y todavía acá se entiende, Pedro ya es anciano. En aquella época donde nuestro Señor está terminando su ministerio terrenal y es ascendido a los cielos, vemos a un Pedro joven. Aquí vemos a un Pedro ya anciano. Bienvenida hermana Gaby, hermana Martita, hermano César también, que el Señor les bendiga. Hermana Gaby dice amén. Bienvenida hermana amada. Pues estamos aquí en Primera de Pedro, queremos comenzar esta carta hermosa, si el Señor nos lo permite. Yo quiero entonces, habiéndole dicho esto del apóstol Pedro, ahora irnos a la carta. Y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, ¿verdad? Así que tenemos aquí al apóstol. Él se está identificando, porque lo primero que tenemos en las cartas del primer siglo es la salutación, ¿verdad? Viene la identificación. Normalmente en nuestras cartas el día de hoy, hasta abajo nosotros ponemos pastor fulano de tal, o me llamo, o mi nombre, ¿verdad? El nombre de la persona, el DPI
y el número de teléfono, si queremos dar algún tipo de referencia. En aquel entonces, al principio, eran que se identificaban las personas, así que Pedro hace de entradita eso. Saludos a hermana Leida, también un abrazo, que el Señor le bendiga. Y dice Pedro, y luego se identifica, ¿verdad?, con el oficio que desempeña dentro del cuerpo de Cristo, apóstol de Jesucristo. Pedro fue escogido por el Señor y es uno de los primeros discípulos escogidos para el ministerio. Usted puede ver su llamamiento en Juan capítulo 1 junto a su hermano allá en el Evangelio, como ya dijimos, de San Juan, y desde ahí él se incorpora a la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que él, con todas sus letras, con toda solvencia, puede decir apóstol de Jesucristo. El término es apóstolos y quiere decir enviado, ¿verdad? Así que es alguien que es comisionado y se ve como alguien que representa, como un embajador, ¿verdad? Representa a alguien, un dignatario que está en representación de alguien sumamente importante, en este caso de Jesucristo. Pedro es apóstol de Jesucristo y llegó a ser columna de la iglesia allá en Jerusalén, ¿verdad? Junto a Santiago, junto a Juan y el resto de los apóstoles. Pedro fue importantísimo en el desempeño de los primeros años de la iglesia. Dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Esto es Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Algunos han llegado a pensar que le está escribiendo a la iglesia judía de Jerusalén, que a causa de las diferentes persecuciones salieron disgregados a diferentes partes del imperio, y concretamente aquí a Asia Menor, ¿verdad? O puede ser, como otros piensan, que es una referencia de creyentes que han estado también huyendo, estos gentiles, a causa de las constantes persecuciones, ¿verdad? Sean judíos, sean gentiles. El caso es de que aquí tenemos hijos del Señor, miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, que están bajo persecución. Esta es la causa de que ellos estén expatriados, fuera de su patria, a causa de su fe. Estos están sufriendo. La carta tiene un tinte hermoso de consolación, de fortaleza, de aliento a causa de la persecución que ellos sufren. Este es un pueblo que está sufriendo, mi querido, y eso es hermoso porque a nosotros de alguna manera nos permite identificarnos, porque todos en este mundo sufrimos. El sufrimiento es parte de la vida. Es imposible que uno venga a esta tierra y viva 10, 15, 20, 50, 100 años sin toparse de alguna manera con el sufrimiento, con la aflicción, ¿verdad? La distinción es de que estos están sufriendo por una causa particular, específica. Estos están sufriendo por Jesucristo. A veces sufrimos porque nos enamoramos de la persona equivocada. A veces sufrimos porque tomamos decisiones financieras equivocadas, ¿verdad? Sufrimos porque quizá nuestros hijos son caprichosos y no son obedientes y son ingratos, etcétera, ¿verdad? Sufrimos tal vez porque, hacemos una serie de cosas que no son prudentes y carentes de sabiduría. Estos, a cambio, están sufriendo por una causa que es la mejor de las causas para sufrir. Si pudiéramos escoger el sufrimiento y la clase de sufrimiento, creo que la mejor razón para sufrir sería por Cristo, la única que tiene un peso a nivel eterno. Así que estos están sufriendo, pero eso no exime que nosotros podamos echar mano de la carta y de ella traer consuelo para nosotros mismos a causa de la aflicción, porque algo que deja ver la carta es de que la aflicción bajo el control de Dios, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo en cuenta, que aun cuando nosotros seamos responsables de nuestro sufrimiento por nuestras malas decisiones, Dios aún ahí sigue en control de dicho sufrimiento, porque Dios es soberano a todo nivel. Así que es interesante que tenemos aquí al apóstol y él está escribiendo a la cristiandad, sean judíos, sean gentiles. Estos están en Asia. El evangelio había llegado también hasta ahí,
a esa región de Asia Menor a través del testimonio que la iglesia primitiva dio allá en el libro de Hechos, donde el Espíritu se derrama y hay gente, pues es la fiesta de Pentecostés y llegan muchos temerosos de Jehová, gentiles, al templo por la festividad que se está llevando a cabo en Jerusalén, ¿verdad? La fiesta de Pentecostés, y es ahí donde el Espíritu se derrama, viste de poder a los discípulos y estos hablan nuevas lenguas, y hablando nuevas lenguas las personas se quedan maravilladas, ¿verdad? Porque les oían hablar en sus propios idiomas las maravillas de Dios a los judíos, concretamente galileos, y eso lo destaca el texto para resaltar el grado de ignorancia, ¿verdad? O sea que Galileo al final de cuentas no era como que una descripción geográfica bajo la cual identificar a los discípulos, sino tenía una connotación peyorativa o despectiva, diciendo, pero si estos son analfabetas, ¿verdad? Estos no saben nada de letras, ¿cómo es que hablan otros idiomas? ¿Verdad? Ese es el sentido en el texto, diciendo, wow, qué interesante que estos, siendo ignorantes, pueden hablar otros idiomas y glorificar a Dios por medio de esos idiomas. Eso causó un revuelo a nivel mental y conmoción social impresionante, y las personas entonces ahí oyeron al apóstol Pedro, y Pedro predica con potencia y resultan 3,000 convertidos, ¿verdad? Ahí habían de toda Asia Menor, congregados incluso de Alejandría, de Egipto, ahí abajo en el sur, no solo del norte, sino también del sur, gente que oyó el Evangelio. Así que es posible que de aquel grupo se haya ido el Evangelio a estas latitudes, ¿verdad?, Asia Menor, y ahora hayan comunidades cristianas. Obviamente Pablo ya había llegado ahí después o antes de Primera de Pedro, ¿verdad?, con sus viajes misioneros. Así que de manera temprana, por Pentecostés, llegó la palabra de Dios a Asia Menor, ¿verdad? Luego también el apóstol Pablo refuerza ese primer trabajo evangelístico de la iglesia, llegando a la palabra del Señor a esas latitudes, ¿verdad? O como dicen algunos, esta es la iglesia de Jerusalén que se fue a Asia Menor a través de las persecuciones. Como haya sido, el hecho es de que en Asia Menor hay creyentes y Pedro les está escribiendo. Así que pasamos al verso 2, dice, elegidos según la presencia de Dios para Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Mire, este texto es pero tremendamente impresionante. Este texto tiene implícita la labor del Dios que es trino. Aquí se menciona al Padre, se menciona al Espíritu y se menciona a Jesucristo, ¿verdad? Y dice elegidos. Este es el acto del Padre. Elegido quiere decir escogido, ¿verdad? O de manera simple, como aquí muy bien traducido está, elegido, ¿verdad? Escogido o elegido según la presencia de Dios. Prognosis es el término, gnosis conocimiento y pro es conocimiento anticipado, el conocimiento anticipado de Dios, que en este caso conocimiento habla de relación, habla de amor, habla de pacto, ¿verdad? Así que es una escogencia basada en el amor de pacto de Dios, que nos lleva a tener una relación con Él. No es el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas, sencillamente todo lo conoce Dios, y algunos han llegado a decir, bueno, Dios me eligió a mí porque Él sabía que yo lo iba a elegir a Él, ¿verdad? Entonces ahí sujetan a Dios a la decisión humana, ¿verdad? Y Dios es más grande que toda decisión. Dios no está sujeto a alguna variable. Dios no depende de variables algunas para hacer, de ninguna variable para hacer lo que Él tenga predicho hacer, previsto hacer o decidido hacer. Si usted quiere, vaya conmigo a Efesios, por favor. Efesios capítulo 1. Dice el verso 11, vea 1:11. En Él asimismo, es decir, en Dios, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme en Él es Cristo, ¿verdad?
En Él o en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, vea, al propósito, esta es la voluntad activa de Dios, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cómo hace Dios todo? Según el designio de su voluntad, según el deseo, según el propósito, según el anhelo de su voluntad. Dios no pide permiso para hacer absolutamente nada, sino que Él lo hace todo conforme a su voluntad, no dependiendo de variables. Ay, me detuve. No dependiendo de variables. O sea, no, si A y B son favorables, entonces C es posible. Eso no sucede con Dios, ¿verdad? Dios actúa independientemente de las variables. Nosotros sí actuamos en dependencia de las variables, ¿verdad? Porque no controlamos todas las variables ni todas las circunstancias. Pero Dios controla absolutamente todas las circunstancias. Así que cuando nosotros hablamos de presciencia, estamos hablando del conocimiento anticipado que en un contexto teológico y bíblico encontramos que conocimiento habla de relación, habla de pacto, habla de amor, ¿verdad? Aquí puede encontrar usted en la Escritura una referencia que puede ampliarnos de alguna manera el sentido. Quiero invitarle que me acompañe el libro de Amós, ¿verdad? Así que busquemos un poquito Amós, capítulo 3, verso 2, dice así: a vosotros solamente he conocido, le está hablando a su pueblo, a Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Vea ese texto: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Aquí el término conocer implica una relación, o sea, cuando Dios dice a vosotros solamente he conocido, no está diciendo que Él no conoce desde un punto de vista omnisciente a todas las naciones. Dios es el que hizo absolutamente todo, hizo los ángeles, hizo a los pueblos, así que conoce Italia, conoce Egipto, conoce España, conoce Persia, conoce Arabia, lo conoce todo, pero no está refiriéndose de su conocimiento omnisciente, sino está hablando de una relación de pacto que tiene con un solo pueblo, con Israel. Así que en ese sentido Él tiene la prerrogativa aquí de castigar a su pueblo por su infidelidad, ¿verdad? O sea que esta palabra gnosis que Pablo utiliza para hablar de Dios y que Pedro también utiliza ahí en la carta que estamos analizando, describe una relación matrimonial, una relación de intimidad, de pacto, ¿verdad? Así que lo que Pedro está diciéndole a los expatriados es: ustedes son elegidos por Dios, y en esa elección de Dios, Dios les ha llevado a estar en una relación con Él. Ese amor de Dios se ha manifestado en elección hacia ustedes, que les lleva a tener una relación pactual con ustedes. Esta es la exposición del amor eterno del Señor para con su pueblo, al hacerlo suyo, o al permitirse entrar con usted y conmigo en un pacto eterno, de tal manera que Él les dice el propósito de esta elección. Vean, elegidos según, si vuelve conmigo a 1 de Pedro, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y aquí está el medio a través del cual se lleva a cabo la elección, y es la obra del Espíritu en santificación. El Espíritu Santo entonces hace esta labor santificándonos, que implica la idea de lavamiento, de purificación, pero también de ser consagrados o apartados para Dios, ¿verdad? Y esto es glorioso, esto es maravilloso, porque entonces nosotros ya no somos personas que viven sus vidas para sí mismos o para este mundo o para circunstancias que tienen que ver con la temporalidad, sino que nuestro propósito trasciende el tiempo, es eterno, no está sujeto al espacio, a la materia,
al tiempo, sino que está por encima de eso. Y nuestro propósito se vuelve eterno, se vuelve celestial, se vuelve de índole espiritual, ¿verdad? Así que nosotros somos, por la labor del Espíritu, santificados, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y esto tiene que ver con atención al Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es proclamado y nosotros en fe obedecemos las demandas del Evangelio, que tienen que ver con arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo, pero a partir de ahí para vivir una vida también de obediencia a nuestro Señor. Así que tenemos una tremenda salutación acá, muy teológica, y que de entrada ya trae implícita la idea de consuelo y de fortaleza, porque se los está llevando el río a estos, pero el apóstol Pablo les escribe describiendo lo que ellos son delante de Dios. Ellos son elegidos por Dios según su presencia para la santificación, en santificación más bien del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y aquí está la manera descrita en que Dios obra esta santificación, comprándonos a través de redención. Cuando se habla de sangre de Jesucristo, obviamente se está hablando de la vida de Jesucristo siendo derramada en lugar de nosotros. Así que se muestra la manera en que nuestro Dios obró esta santificación mediante el Espíritu al enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros, sustituyéndonos y entregando su vida. Esto es sacrificio, así que implícita está la idea de un pago por el pecado. Nosotros debimos haber muerto por nuestros pecados, pero hubo quien derramara su sangre en sustitución a nosotros, por nosotros o de nosotros, de tal manera que nosotros entonces somos elegidos, somos santificados, somos redimidos en Cristo, y de esa manera es que nosotros podemos obtener santificación. El resultado y final conclusión de esta salutación es: gracia y paz os sean multiplicadas. Vea, después de que a nosotros se nos dice tremenda salutación, lo único que podemos pensar es en este tipo de paz que deberíamos tener aún en medio de la adversidad que se está teniendo. Y esto es medicina al alma cuando en medio de la aflicción, producto de ser fiel a Cristo, se está llevando recordar lo que Dios ha hecho, el decreto de Dios, la obra del Espíritu y la forma en que Dios provee esta salvación, manifestando así su elección. Debe producir en nosotros paz. O sea, me está llevando el río a mí y yo debo concentrarme en esto. Soy elegido de Dios, he sido santificado por Dios, el Señor Jesucristo ha dado su vida por mí, he sido comprado para Él, ¿no? Le pertenezco a Él. El escritor dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Esto no es mero formalismo de una carta, ¿verdad? Con el saludo y luego el cuerpo de la carta y luego la despedida, ¿verdad? No solo es no es mero formalismo, sino que realmente detrás de cada palabra hay una intención divina, eterna, con un propósito firme, muy sabio. Así que el diseño de cada palabra, la estructura de esta salutación es importantísima, porque tiene el objetivo de que nosotros, a raíz de lo que somos en Dios y de lo que Dios ha obrado por medio de su Hijo Jesucristo y hecho en nosotros a través de su Espíritu, nosotros debemos tener paz y gracia. La gracia es ese favor de Dios que nos lleva a nosotros a vivir el día a día en dependencia de Dios y con el poder del Señor para poder glorificarlo en todo, ¿verdad? Así que Él dice: gracia y paz os sean multiplicadas, ¿verdad? A raíz de todo lo que en Cristo somos, el deseo del apóstol es que la paz y la gracia abunden, pero a granel, por montones en nosotros, ¿verdad? Que no estén en límites escasos, sino que en abundancia, porque somos delante de Dios escogidos, santificados y redimidos. Así que, mis hermanos, el tiempo nos ha avanzado, estamos entrando en Pedro. Esta primera carta del apóstol Pedro es hermosa. Pedro, ya no aquel joven impulsivo que le daba, por así decirlo, dolores de cabeza al Señor con sus actitudes
impensadas, poco pensadas, ¿verdad? Hoy ya es un anciano. Acá usted ve 1 Pedro capítulo 5, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Aquí él está hablando de su condición senil, ¿verdad? Dentro del ministerio ya le agarró la edad, ya le avanzó, ¿verdad? Ya no es aquel muchacho impulsivo, sino una persona ya más madura, ¿verdad? Con mucho más kilometraje, más bagaje, más experiencia, como decimos comúnmente, más palo, más experimentado, más dotado. Ahora de manera amorosa está escribiendo una carta a los creyentes que tiene el propósito de consolarlos en medio de su aflicción. Así que lo dejamos aquí, hermanos. Deseamos que el Señor bendiga este tiempo. Y decíamos que al principio tuvimos problemas con el internet. Estaba yo en la casa y tuve que salir de la casa para venirme aquí a la iglesia, muy contento porque aquí tengo el piano y pues ya cantamos dos himnos. Queremos orar por cada uno de ustedes. Deseo yo que el Señor les bendiga, mis amados. Sin duda hay peticiones en el corazón que no se expresan, pero que Dios conoce. Y quiero invitarle a que me acompañe a hacer una oración por las peticiones que tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Y que el Señor se pronuncie sobre nuestras necesidades y aflicciones, porque Él es amante, Él está pendiente de su pueblo y le cuida con mucho amor. Así que vamos a hacer una oración a nuestro Dios por nuestras peticiones. Padre, la gloria a tu nombre, porque tenemos la ocasión de llegar a tu trono y pedir, Señor, misericordia y tu favor para nuestra vida, porque siempre, Señor, en este mundo somos confrontados con nuestro pecado, con el pecado en general y con las aflicciones, Señor, que el pecado produce en el mundo. Te rogamos, Señor, tú bendigas a nuestros hermanos aquí presentes y podamos, Señor, descargar en ti toda nuestra aflicción y pedirte, Señor, que contestes y respondas las peticiones del corazón de cada uno de nosotros. Tú las conoces, Señor, y las traemos a colación para que tú obres en medio de ellas con potencia y manifiestes tu gloria sobre nosotros. Señor, hoy no preguntamos por ellas, pero apelamos a tu omnisciencia y te pedimos, Señor, tú respondas conforme a tu voluntad cada una de nuestras peticiones. Por amor a Cristo nos encomendamos a ti y suplicamos respondas. Amén y amén. Mis amados, hay un himno que me gustaría que me acompañara a cantar, ¿verdad? Y es el número 60, dice nuestro Dios y Padre eterno. Vamos a cantar este hermoso himno. Dice así: nuestro Dios y Padre eterno, a sus hijos cuida tierno, con amor los cuida siempre, en su seno los protege, en pobreza o abundancia, su fiel condición alcanza, aunque pruebas mil asaltan, sus cuidados nunca faltan. Sabe de sus aflicciones, siente sus tribulaciones, les consuela en tristeza y les da su fortaleza. De su amor constante y fuerte, ni la vida ni la muerte nunca pueden separarles, protección se goza en darles. A sus hijos Dios sustenta bendiciones
vez aumenta, ya decías es unido, tal cuidado ha recibido. Amén. Ese es un hermoso himno que dice de los cuidados del Señor para con nosotros, ¿verdad? Así que gloria a nuestro Dios, porque podemos también cantar reconociendo su verdad. Saludamos a hermana Marlene, hermano Oscar, hermano Marvin, por ahí vi hermano Francisco también, García. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Mis amados hermanos, también vamos a hacer una oración general por nuestros hermanos que sufren enfermedad, para que el Señor les consuele, ¿verdad? Así que de manera general nos vamos a referir a ellos y que el Señor haga su obra. Oremos. Padre Santo, te damos gloria porque podemos elevar una oración también a ti por nuestros hermanos que están padeciendo en una cama de hospital o en sus propias casas, en su cuerpo, Señor, aflicciones diversas, y los traemos a colación a ti, delante de ti, y rogamos por ellos. Aquí está con nosotros hermana Marlene, si está hermana Hilda, hermana Ruth Morales. Señor, te pedimos por ellos para que les bendigas y los fortalezcas. Hermano Marcelo, te rogamos, Señor, tú des alivio, consuelo, salud, fortaleza. Tú eres Dios en los cielos y Dios en la tierra, Dios en el mar y Dios en las galaxias. Señor, tú eres Dios en todas las regiones de tu universo, y no hay enfermedad o circunstancia adversa que tú no resuelvas. Así que ponemos delante de ti las enfermedades que aquejan a la vida de tus hijos, y te pedimos por ellos para que los fortalezcas. Te pedimos, Señor, tú te glorifiques en nuestros amados hermanos, les des salud y les consueles en momentos de aflicción. Por favor, Padre, mira nuestro dolor, nuestra congoja, y ve que somos polvo delante de ti, seres humanos que fueron tomados del polvo, y que al polvo, dice tu palabra, volveremos, y que nos abatimos, Señor, en nuestras aflicciones. Pero tú eres grande y has dado recursos y medios para que nosotros nos aferremos a ti y te busquemos en nuestros dolores, y seamos, Señor, por ti consolados y restaurados. Así que apelamos, Señor, a tu grandeza, a tu bondad, a tu carácter magnánimo, y te pedimos, Señor, tú respondas y contestes nuestras peticiones. En el nombre de Cristo lo rogamos todo. Amén y amén. Saludamos a hermana Exita y a hermano Raúl Villatoro. También que el Señor les bendiga. Mis amados hermanos, estamos ya llegando a la parte final. Yo hoy no tengo hermanos cumpleañeros. Si usted conoce de algún cumpleañero, le invito a que me pueda escribir aquí, y con todo gusto cantamos a nuestros hermanos cumpleañeros, ¿verdad? Así que aún así vamos a cantarles a ellos este hermoso himno que dice así, 612, ¿verdad? Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Oremos pues unidos, te bendiga más, te colme en lo futuro de bien prosperidad. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Dice, buen día hermano Rubén, el 15 de mayo es cumpleaños de mi hermana Karin. Ay, qué alegría, ¿verdad? Qué bendición.
que el Señor le conceda muchos años más. Hoy es 12, 13, 14, 15. En 3 días ella está cumpliendo un año más de vida. Así que saludamos a Karin. Que el Señor te bendiga, hermana Karin, que cumplas muchos años más, ¿verdad? Y que la gracia del Señor siempre se pronuncie en tu vida. Mi esposa siempre coloca la radio cultural en la mañana ahí y estábamos oyendo que también es hoy el día del cumpleaños de hermano Jeremías Pirir. Así que un fuerte abrazo a hermano Jere, que Dios le conceda mucha vida. Y a Karin, que el Señor también te conceda vida. Si hay alguien más que usted conozca, pues entonces oramos ahorita por ellos, ¿verdad? Y si no, ya tenemos 2 cumpleañeros, hermano Jere, hermana Karin, que el Señor les bendiga, así que vamos a hacer una oración también por ellos. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, porque también podemos elevar un cántico de gratitud a ti por la vida de nuestros hermanos cumpleañeros. Y te suplicamos, Señor, tú les bendigas grandemente. Queremos rogarte por sus vidas, por la vida de hermana Karin, para que tú, Señor, te pronuncies en gracia todos los días, cada instante, cada momento, para que ella pueda, Señor, siempre vivir agradándote a nivel de la mente, a nivel del corazón y a nivel, Señor, de las acciones, a nivel del vocabulario, en todo tiempo. Guárdala, ayúdala y pedimos, Señor, por sus peticiones para que tú te pronuncies sobre ellas con bondad. Gracias, Señor, porque también sabemos que nuestro hermano Jeremías está de cumpleaños el día de hoy y tú lo has usado en el ministerio radial por muchos años y te suplicamos, Señor, que hoy se lo pase muy bien, que tú le concedas salud y fuerza, que pueda disfrutar de la bondad que tú derramas sobre su vida al tener presentes y pasar tiempo, Señor, con su familia, con los suyos, con todos los que le aman. Gracias, Señor, por la vida de todos nuestros hermanos cumpleañeros que en esta semana estarán, como decimos, de manteles largos, celebrando la vida. Te suplicamos, Padre, que sean tiempos de reflexión para poder meditar en la grandeza, en la bondad, en tu misericordia, en la fidelidad de tu carácter. Así que los encomendamos a tu gracia, Padre bendito, y lo hacemos en el nombre dulce de Cristo. Amén. Por ahí dice hermana Rosy, buen día, hermano. Queremos saludar a Janet JB. Janet dice ahí JB. Que el Señor la bendiga, hermana, mucho gusto. Y bueno, dice hermana Rosy, buen día, hermano. Pastor, Dios le bendiga una vez más. Estamos agradecidos con nuestro Dios. Quisiera que orara por mi hija Yasmín y mi nietecita Aurorita. Están de cumpleaños en este mes. Por favor, gracias. Gracias, hermano pastor. Así que vamos a orar también por Yasmín y por Aurorita, ¿verdad? Que el Señor les bendiga a las dos, ¿verdad? Estamos terminando, hermanos, y queremos comunicarle que hoy tenemos a las 2:30 de la tarde una actividad con Sociedad Femenil. Muy contentos porque vamos a celebrar y darle honor a nuestro Dios por la vida de nuestras madres, ¿verdad? Así que queremos invitarle a usted, querida dama, que pueda venirse si tiene tiempo. Y lo vamos a pasar bien. Vamos a tener invitados en la alabanza, su servidor estará predicando y después tenemos un refrigerio aquí para nuestras amadas damas. Así que, hermanas, queremos pedirles que no se queden en casa viendo el Chavo del Ocho, ¿verdad? Sino que se puedan venir con nosotros acá a la iglesia para poder glorificar a Dios por la vida que les da, por la labor que les permite, ¿verdad? Y porque es un privilegio ser madre. Así que extendemos esta cordial invitación de parte de Sociedad Femenil para que pueda acompañarnos el día de hoy. A las 2:30 damos inicio, si así lo permite el Señor, ¿verdad? Y hoy en la tarde servicio de oración, el jueves estudio doctrinal, el viernes con hermana Axita estará teniendo ya su estudio también bíblico a las 3 de la tarde y el sábado triple actividad con niños, prejóvenes y jóvenes. A las 10 los niños, a las 3 los prejóvenes y a las 6 los jóvenes, ¿verdad? Así que están cordialmente invitados. El domingo a las 9 de la mañana tenemos nuestra escuela dominical y a las 10 el servicio dominical y a las 5 un segundo servicio devocional, ¿verdad? Así que el domingo también tenemos triple actividad
a las 9 escuela dominical, a las 10 el primer devocional y a las 5 el segundo devocional. Y finalmente invitarles al próximo martes para que podamos estar de nuevo juntos glorificando a nuestro Dios. Dice hermana Lucy, el 22 de mayo es cumpleaños de Estelita. Bye. Ok, te damos gracias, Lucy, por esa información. Así que vamos a hacer una oración despidiéndonos y orar por nuestros hermanos que aquí están, que no hemos orado por ellos, ¿verdad? Por Yasmin, por Aurorita y por Estela Valle. Así que acompáñenme, hermano, y no se vaya, sino que pidámosle al Señor nos bendiga en este momento. Padre bueno, te damos gracias, muchas gracias porque tenemos un espacio para juntarnos, Señor, de manera digital, virtual, para glorificar tu nombre, leer tu palabra y descansar en ella, reflexionar en ella y tomar aliento por medio de ella. Te damos gracias por la vida de todos nuestros hermanos que se conectaron a pesar de los inconvenientes. Señor, tú nos permitiste tener este espacio, así que gracias por ello y queremos, Señor, pedirte tú bendigas a sus vidas, sus actividades y que todo lo que hoy se vaya a hacer sea hecho en tus fuerzas, con tu sabiduría, en tus manos, Señor, en dependencia de ti. También, Padre, te pedimos por nuestros hermanos cumpleañeros que aquí están escritos en el chat. Queremos pedirte, Señor, por hermana Yasmin, por Aurorita, su hija, y por hermana Estelita, para que tú les guardes y les bendigas. Queremos pedirte, Señor, tú te muestres favorable sobre sus vidas, dándoles dirección, dándoles sabiduría, y en todo, Señor, tú te glorifiques sobre ellos, a nivel de petición, a nivel de anhelos, a nivel de sueños, a nivel de problemas, a nivel de negocios, a nivel de trabajo, a nivel de estudios, Señor, de todo, Señor. En el caso de la nena, guárdala y bendice su vida y que pueda ser expuesta también a tu palabra en todo tiempo. Así que ponemos a nuestras 3 hermanas cumpleañeras también delante de ti, rogamos por ellas, por su salud, para que las bendigas, Señor, y les provea siempre todo lo que en esta vida se requiere, que puedan pasar un momento agradable reflexionando también en tu grandeza, en tu belleza, en tu gloria, por favor, Padre. Nosotros celebramos su vida, lo hacemos con esta oración, pidiéndote, Señor, las prosperes y bendigas en todo. En el nombre de Cristo, lo agradecemos, Padre bueno. Amén y amén. Así que, hermanos, eso ha sido todo. Deseamos que el Señor les bendiga, que puedan pasar un bendecido 12 de mayo con la dirección del Señor, ¿verdad? Así que será hasta la próxima. Un gran abrazo, que el Señor les bendiga grandemente.